Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a enseñarte cómo instalar la versión regulable del ventilador de techo Loira de Lighted. La gama de ventiladores Loira de Lighted incluye también una versión regulable, disponible solo en color blanco. Este modelo también cuenta con un motor DC de 35 vatios ultra silencioso y 3 aspas abatibles, pero además permite un control total sobre la intensidad de la luz. No te lo pierdas y comencemos ya mismo. Abre la caja y comprueba que el embalaje contiene todas las piezas del ventilador: manual de instrucciones, difusor, soporte de montaje, embellecedores, vara, bola de suspensión, perno y pasador, receptor y mando a distancia, bolsa de tornillería y cuerpo del ventilador. Para comenzar, asegúrate de que en el lugar de instalación tienes espacio suficiente. La distancia entre las aspas y el suelo debe ser como mínimo de 2,3 metros y debe haber al menos 76 centímetros entre las puntas de las aspas y la pared o cualquier otro objeto. Antes de comenzar la instalación, desconecta la red eléctrica. Atornilla el soporte de montaje al techo. Escoge los tacos y tornillos adecuados al tipo de superficie donde lo vayas a instalar. Nosotros ya tenemos este espacio preparado para la instalación de los ventiladores. Te recomendamos que utilices tacos de balancín si tu techo es de escayola. El ventilador viene con una vara estándar de 127 milímetros montada previamente a la bola de suspensión. El embalaje contiene una vara más larga de 254 milímetros para techos más altos. Elige la que más te convenga. Quita el perno y el pasador de la parte inferior de la vara. Quita también la cabeza de la vara, desatornillando los tornillos y deslizándola hacia abajo. Reserva el cable de tierra y no te olvides de conectarlo después. Pasa con cuidado los cables que vienen del motor al colocar la vara y los embellecedores. Acopla la vara al ventilador. Afloja los tornillos e inserta la vara. Atraviesa la vara con el perno y utiliza el pasador para bloquearlo. Aprieta los tornillos. Desliza la cubierta y los embellecedores por la vara hasta que tape la base. Pon la cabeza de la vara en su lugar y vuelve a conectar el cable de tierra. Levanta el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Gira el ventilador hasta que la bola de suspensión encaje en la ranura del soporte. Conecta cada juego de cables que sale del motor con el mismo juego de cables que sale del receptor y conecta el receptor con los cables que salen de la regleta instalada en el soporte de montaje. Conecta también el cable de tierra. Coloca el receptor en el hueco del soporte de montaje con el lado plano hacia arriba. Finalmente, conecta la alimentación a la regleta. Coloca el embellecedor del soporte deslizándolo hacia arriba, gíralo y fíjalo apretando los tornillos. Sube el plato decorativo. Instala el difusor alineando sus orificios con los del cuerpo del ventilador. Para fijarlo, gira el difusor en el sentido de las agujas del reloj. Vuelve a encender la corriente de alimentación. El ventilador debería funcionar correctamente. El mando de esta versión regulable es distinto al de los Loira estándar. Con estos botones de aquí puedes controlar la intensidad de la iluminación. El de en medio sirve para encender y apagar la luz. Con estos botones podremos variar el tono de luz, neutra, cálida o fría. Con el mando, al igual que en el resto de ventiladores, puedes variar la velocidad del ventilador para conseguir un mayor o menor flujo de aire. Otras funciones del mando son el modo invierno o verano, la programación horaria o el modo brisa. Para apagar el ventilador, utiliza el botón con el símbolo OFF. Disfruta ya de tu ventilador Loira de Lighted en su versión regulable. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima!